Buenas tardes, vamos a iniciar con el módulo de grafología forense aplicada a la detección de maltrato y abuso infantil. ¿Qué es la grafología? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son sus ramas? Específicamente, ¿qué es la grafología forense y qué es la grafopatología? La grafología se encarga del estudio de los trazos en cualquier soporte, ya sea en un papel, en una pared, y encontrar los rasgos de personalidad que son inherentes a esa escritura. Debido a que, si bien todos aprendemos del modelo escolar, a medida que uno va avanzando y va formando su personalidad, va cambiando y teniendo particularidades, va cambiando el tamaño, la forma, la inclinación. Y la grafología lo que hace es un paralelismo entre la escritura y la personalidad del escritor. La grafología hoy se está utilizando mucho en lo que es la selección de personal, la orientación vocacional, en el ámbito forense, se está utilizando para poder ver los aspectos criminológicos del sujeto. Y con respecto a sus ramas, tenemos diversas ramas de aplicación. Tenemos la grafología general o técnica, tenemos grafoterapia, que es el estudio, las herramientas a través del cambio escritural para poder llegar a cambios en el sujeto. La grafología forense, donde encontramos un paralelismo entre aspectos negativos de la personalidad y la escritura. La grafopatología, que es los indicadores de enfermedad que hay en la escritura. Cada enfermedad tiene se refleja en la escritura de determinada manera, debido a que todas las enfermedades afectan al sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros escribimos, lo hacemos por medio del sistema nervioso, y si este está afectado, va a dejar una marca en la escritura o en los dibujos. Nosotros en este módulo lo que vamos a hacer es ver indicadores de abuso físico de cualquier índole, en realidad, cualquier tipo de maltrato en la escritura de niños y adolescentes. Y por otro lado, vamos a ver cuáles son los indicadores típicos de una persona que ejerce el maltrato y el abuso sobre otra. Vamos a empezar con los indicadores de maltrato en la escritura, o sea, de víctimas. Vamos a ir ítem por ítem. Esto igualmente lo van a tener en el material que acompaña el video para que ustedes lo puedan utilizar cuantas veces le haga falta sobre cada escritura. Lo que tienen que ir haciendo, lo que van encontrando, van tildando con una X. Y como hicimos en Garabato, luego vamos a sacar un porcentaje, y si este supera el 40%, vamos a hablar de una estructura de personalidad en la escritura de una víctima de maltrato. Vamos a empezar. La letra A dentro de la escritura nos habla de la parte emocional, y la palabra fracturada nos hace referencia a que la letra, en vez de hacerla en un solo trazo, la realiza en dos. Igualmente van a notar que en el material que acompaña el video van a tener cada uno de estos indicadores con un ejemplo al lado y su significación, para que puedan integrarlo de manera más profunda que lo que vamos a ver hoy en el video. La letra A, fracturada, como decíamos, era una letra A que se realiza levantando la lapicera en vez de en un solo trazo. La A representa la afectividad del sujeto. Que esté fracturada nos dice que el sujeto evita los contactos emocionales o los contactos físicos para demostrar afecto. La letra D representa lo masculino y lo femenino en la vida del sujeto. Cuando está fracturado, o sea, realizado en dos trazos, nos habla de una separación de la energía femenina y masculina en la psiquis del individuo. Muchas veces es por la dificultad de poder integrar esos conceptos a su personalidad. La letra G nos habla de la sexualidad del escribiente, y vamos a notar que cuando está fracturada nos habla de una separación de la vida emocional del sujeto con la instintiva o sexual. La letra P representa lo manual, representa las actividades que realiza el sujeto, y cuando está fracturada nos habla de que el sujeto estaría teniendo dificultad para poder llevar su vida diaria, llevar una vida normal, o tiene dificultades para poder desenvolverse en los ambientes en los cuales se encuentra, muchas veces producto de miedos o angustias, que se van a ver reflejados en la letra P realizada en dos trazos en vez de en uno. La letra S, que nos habla de la moral,
que sea al final de las palabras. Por ejemplo, la palabra casas con una S final, vamos a notar que esa S final decae en comparación de las anteriores letras, lo que nos va a hablar de que está decepcionado, cansado, dolido. Generalmente puede ser producto de un maltrato o un abuso. Otro indicador típico son la escritura en arcos. La escritura en arcos es aquella que tiene gestos gráficos que tapan a la letra siguiente o a sí misma. Por ejemplo, la letra A caligráfica en cursiva tiene un trazo que tapa a la zona media o al óvalo de la misma, lo que nos habla de ocultación. Es típico en las víctimas de maltrato esto de no querer contarlo, no poder hablar. Estos niños o adolescentes tienen dificultad para expresar lo que les está pasando, y a nivel gráfico vamos a observar muchos trazos tapados con arcos que nos hablaría de esto. Con respecto a la letra T, la barra de la letra T nos habla de la voluntad, y la barra vertical nos habla del desarrollo psicológico del sujeto, en este caso el niño o adolescente. Cuando esa barra tiene poca presión, nos va a hablar de que está teniendo poca voluntad el individuo, o está teniendo poca capacidad de enfrentar situaciones negativas, lo cual le llevaría a tener poca presión en este lugar. Las barras de T descendente, o sea que decaen, nos va a hablar de cansancio, estrés y tristeza. Las letras T en paraguas son letras T cuya barra asciende y desciende formando como si fuera un paraguas junto con el palote vertical, y nos habla de asco a las caricias o dificultad para dar y recibir afecto. Típico de víctimas de maltrato es la incapacidad de luego de esas relaciones traumáticas poder expresar de manera natural el afecto. Cuando una escritura es excesivamente curva, donde carece de cualquier tipo de ángulo, nos va a hablar de una persona excesivamente sumisa y con dificultad para anteponerse a situaciones negativas. Lo ideal es que en la escritura tengamos tanto presencia de ángulo y de curva para poder expresar lo que queramos de una manera correcta y poder defender nuestros ideales sin lastimar al otro. La escritura excesivamente curva se asocia a personas excesivamente influenciables, dominables, sumisas. Por lo tanto, son víctimas de maltrato al no poder enfrentarse con aquello que no quieren. La dimensión es brusca de tamaño. Vamos a ver que algunas letras se hacen muy grandes de golpe o muy chicas de golpe, lo cual nos habla de situaciones donde el sujeto explota de manera violenta, o al revés, el sujeto se inhibe de manera abrupta frente a una situación de estrés. Esto estadísticamente se encontró en muchas víctimas de abuso y de maltrato debido a que tiene una inestabilidad en la forma de reaccionar al ambiente. Por otro lado, vamos a encontrar la escritura baja. Vamos a ver óvalos que son mucho más anchos que altos, lo cual nos habla de una sensación de opresión que siente el sujeto, el niño, el adolescente del medio, generalmente productos de figuras de autoridad. Una de las cosas más notables que podemos en la escritura de personas que sufren estrés, miedos o angustia, vamos a ver que la escritura tiende a decaer, a ser descendente. Las mismas nos hablan de tristeza y depresión grave. Siempre vamos a estar hablando de que vamos a tener que tener una suma de rasgos mayor al 50% o al mayor al 40% de todos los que hay acá que estamos nombrando. Pero la escritura descendente o muy descendente nos va a hablar de estados de depresión y tristeza graves, productos de traumas. Muchas veces los traumas son producto de un abuso o un maltrato de cualquier índole. Muchas veces puede ser un niño que ha sido constantemente agredido por su forma de ser o tiene dificultad para poder aprender, y eso lo lleve a que le digan que no puede o que no sirve, y eso en él lo toma como un maltrato psicológico. Al igual que la escritura baja, la escritura estrecha es aquella que de izquierda a derecha se hace angosta, por lo tanto es mucho más alta que ancha, y nos va a hablar de la sensación de opresión también que siente el individuo. Entonces, tanto la escritura baja como la estrecha, por diferentes formas y medios, el sujeto se siente apretado, se siente
que tiene dificultad para poder expresar lo que siente que no puede realizar aquello que desea realizar o decir. Hay mucha inhibición y dificultades. A su vez, la escritura muy pequeña, esa que nos cuesta leerla o nos cuesta identificar bien cada parte de la letra, nos va a hablar de una autoestima muy baja. Si bien desde lo positivo, la capacidad de ver el detalle, en estos casos cuando está lleno de otros elementos negativos, nos va a hablar de una autoestima y una sensación de poco valer. Eso nos va a hablar la escritura muy pequeña, siempre o por lo general es indicada por traumas o miedos graves que tiene el sujeto. Los nudos, veremos que los nudos ocurren mayoritariamente en los óvalos y es una superposición de trazos a la hora de cerrarlos. Se generan puntas hacia adentro y nos habla de esta necesidad de ocultar aquello que ocurre. Los óvalos con doble repaso, cuando se realizan, pasan más de una vez por un lugar, generando superposición de trazos, nos va a hablar de escudos defensivos. La víctima de maltrato evita ante cualquier medio volver a repetir situaciones, tienen miedos, angustia, entonces empiezan a tomar una distancia del medio que los lleva a aislarse muchas veces, y eso se ve gráficamente en óvalos con doble repaso. Otra cosa particular, si bien hablábamos de la dirección descendente que decae, puede ocurrir que dentro de las frases o el texto algunas palabras asciendan y otras desciendan, lo que nos habla de la energía que pone el sujeto en demostrar que está bien, pero en sí no lo está. Entonces lleva a que algunas palabras estén hacia arriba y otras hacia abajo. Al igual que la escritura muy pequeña, que esa es una exageración, esa es una falta total de autoestima, una dificultad para expresarse. La escritura pequeña, a su vez, también es un indicador de inhibiciones y dificultad para exponer aquello que desea decir, de poder anteponerse al medio, de poder luchar. La presión floja o blanda nos habla de que gestos que deberían ser rectos, por ejemplo una barra de T o una letra P o una letra L, que cuando se realizan en imprenta se hacen en un solo palote, o aquellos realizados en forma de bucle, por ejemplo una L, tenga deformaciones. En sí, la presión floja o blanda lo que nos habla es de que gestos que deberían ser rectos o tensos no lo están. Eso lo que nos habla es de dificultad para anteponerse a una situación, habla de excesiva tolerancia. La persona no logra expresar claramente lo que pasa o lo que siente, o negarse cuando algo no quiera realizarlo. Los temblores, por lo general, si bien hay varios tipos y cada uno está asociado a algo diferente, los temblores en general nos hablan de angustia y tristeza. Cuando encontramos temblores en niños o en adolescentes, que es totalmente anormal, esto en realidad se espera que lleve a partir de los 50, 60 años que la escritura normalmente tenga temblores. Cuando nosotros encontramos temblores en niños o adolescentes, lo que nos hablan es de miedos, temores, angustias. Los trazos finales sí nos indican cómo el sujeto se relaciona con el medio. Un trazo final corto o ausente nos va a hablar que tiene dificultad para que en el medio se escuche lo que quiere decir y pueda plantear cualquier tipo de cosa, o miedo o angustia. Y el trazo final descendente es cuando el último gesto que compone una letra de una palabra decae por debajo del renglón. Nos habla de cansancio, resignación y dificultad para luchar. Acá tenemos la regla de 3 simple que hablábamos antes. Acá, para que podamos hablar de una escritura de un niño que sufre maltrato y abuso, vamos a tener que encontrar estos indicadores en mayor del 40 o del 50%, y lo que vamos a ver expresado es que la personalidad de este niño está influenciada por hechos negativos que están alrededor de él, pudiendo ser maltratos de cualquier tipo e índole. Con respecto a la escritura de los victimarios de maltrato, esto es importante porque muchas veces, son las menos, pueden acusarse a una persona de haber cometido algún tipo de acto y que no lo haya realizado. Entonces está bueno poder observar la personalidad del individuo a través de su escritura
Además de que existen otros medios, a través de la psicología, a través de los test, se van a observar esa personalidad. Pero a través de la escritura, estadísticamente, se han encontrado algunas características gráficas típicas de maltratadores. Acá, mientras que las barras de la T que hablábamos antes de las víctimas eran descendentes, con poca presión y en forma de paraguas, en lo que es victimarios, las barras de T van a ser ascendentes. Acá nos dice extensas, lo que en la traducción sería excesivamente largas, y barras de T excesivamente rectas, mucha firmeza, mucha agresividad, en esta voluntad de no importa el otro, sino que voy a ejercer de la forma que yo quiero, lo que yo quiero, para conseguir lo que quiero. Eso se ve reflejado en estas tres características de la barra de la T. Vamos a notar que el siguiente rasgo dice dimensión sobre alzada. Esto ocurre cuando la zona central de las letras, por ejemplo los óvalos, son muy pequeñas en comparación de los trazos que van hacia arriba, por ejemplo una letra L, o que van hacia abajo, por ejemplo una letra G, que tienen zona inferior. Vamos a notar que la zona media es muy pequeña y estas dos, o solo una, ya sea la superior o la inferior, son exageradamente largas. Esto nos va a hablar de que el sujeto no siente absolutamente nada. Las emociones que se encuentran en los óvalos han desaparecido para ser predominantemente o seres excesivamente pensantes o seres excesivamente impulsivos, si es la zona inferior a aquella que se destaca. Con respecto a la dirección, en vez de ser descendente, como lo ven en las víctimas, acá la dirección va a ser horizontal, o sea que va a estar bien en paralelo al renglón. Lo que nos habla de una persona que no siente ni alegría ni tristeza, solo hace aquello que quiere de la forma que, aunque le genere dolor a otro, a él no le va a molestar. La escritura es una escritura semiangulosa porque muchas veces para poder cometer alguno de los actos de maltrato tienen que mostrarse como seres totalmente dulces y amables para luego en la intimidad del domicilio o en la intimidad de algún lugar poder cometer el acto que quieren realizar y que la gente no sospeche de ellos. Entonces van a tener, por un lado se van a mostrar encantadores, educados, amables, y por otro agresivos, violentos, abusando de menores. Y esto se va a ver en esta dicotomía en la escritura, que va a tener zonas de zonas grafológicas, o sea, la zona media de los óvalos excesivamente curvos y la parte inferior de las letras o la superior excesivamente angulosos. Los finales generalmente son descendentes debido a que el cansancio que requiere la actividad violenta, las descargas de energía, la tensión que tienen, los llevan a tener cansancio de tipo muscular, generando que los trazos finales sean hacia abajo y no hacia la zona media. La inclinación, ¿sí?, que es hacia dónde van las letras, que puede ir hacia la izquierda, ser correctamente paradas, o ir hacia la derecha. Eso nos habla de los estados anímicos. Generalmente los maltratadores tienen una inclinación variable debido a que están muy influenciados por la inestabilidad que poseen tanto de emociones como de actos. ¿Sí? De esos comportamientos pueden o no ser planificados, pero siempre tienen una base del impulso, el no importar qué es lo que puede ocurrir después en caso de ser descubierto. Muchas veces ni siquiera piensa que pueden ser descubiertos, por lo cual la inclinación tiende a ser variable. Muchas veces vamos a encontrar en la escritura de maltratadores y violentos que la zona inferior de las letras se meten en el renglón inferior, o sea, lo invaden. Esto, desde la psicología, lo que nos va a hablar son personas invasivas que tienden a querer realizar todo lo que las actividades que hacen ellos mismos. En un ambiente donde no predominan estos indicadores negativos y solo tenemos nos va a hablar de una persona que prefiere hacer él las cosas y no que las haga otro, y tiene dificultad para trabajar en equipo. Cuando está entre medio de todos estos indicadores y los porcentajes luego de aplicar esta grilla superan el 40-50%, nos va a hablar que invada al otro, pero desde lo físico, desde la invasión del espacio personal. Las jambas, contorsiones, como habíamos hablado antes, tanto en la víctima, tiene que ver con el sufrimiento, el malestar, la incomodidad. Las jambas, contorsiones, lo que nos va a hablar es que el sujeto sufre incomodidad por aquello que realiza con actos.
sabe que están mal, pero no le importa, por lo cual la zona inferior pierde su forma que debería tener para tomar formas totalmente deformadas. El margen derecho nos habla que es irregular. El margen derecho de la hoja, vamos a ver que todas las líneas terminan a diferentes alturas, lo cual nos habla de que el sujeto sabe que realiza actividades negativas y se encarga de ocultarlas. Ese es el significado del margen derecho irregular. Y el margen izquierdo pequeño, que está asociado con el egoísmo, un margen izquierdo pequeño, cuando solo tenemos este rasgo y no todos los demás, nos va a hablar de un sujeto totalmente egoísta y que solo se preocupa por el placer y por las intenciones que él tiene. No le importa el otro. Cuando no está en un ambiente negativo y no tiene los suficientes indicadores para hablar de maltratador, lo que nos va a hablar es de un sujeto excesivamente preocupado por lo que necesita en detrimento de las demás personas. Los ovarios son más anchos que altos, sí, lo que nos habla de expansión, nos habla de la capacidad de poder interactuar en cualquier tipo de ambiente y la facilidad de contactos que ellos tienen. La escritura, también vamos a tener una escritura que se llama cerada, que es cuando los trazos finales, o las de las letras T, o los puntos, o los acentos, terminan en punta. Lo que nos habla de agresividad de tipo verbal, son personas muy irónicas que logran hacer chistes para menoscabar la autoestima del otro, insultan, gritan. Está muy asociado a lo que es el maltrato psicológico y el físico. Claramente también que el sexual, sobre todo si ocurre en la parte inferior de las letras, va a estar más asociado al abuso sexual. Al igual que en las víctimas, la presencia de arcos nos habla de ocultación. Nada más que mientras que la víctima se encarga de ocultar lo que ocurrió, el victimario se encarga de ocultar lo que hace. Por eso en las dos escrituras vamos a ver la presencia de arcos como un elemento de maltratador. En los aumentos y disminuciones bruscas de tamaño, que también comparte con la víctima, acá son explosiones. El aumento brusco de tamaño, o sea, cuando las letras se hacen grandes de golpe, lo que nos va a hablar es de el momento donde golpea, el momento donde abusa, el momento donde grita. Es la explosión que viene conteniendo hasta que lo logra. Y con respecto a las inhibiciones o las disminuciones bruscas de tamaño, lo que nos va a hablar es de esos momentos donde él está cargando energía, está tenso, porque no puede ejercer la violencia o el acto que quiere realizar, entonces está inhibido, controlándose. La escritura blanda es aquella que ha totalmente perdido su forma y nos habla de que no tiene firmeza. El sujeto constantemente tiene que estar fingiendo, lo que lo lleva a que sus letras sean poco claras y deformadas, perdiendo su forma original, o sea, su caligrafía tradicional. La escritura confusa, que puede ser confusa por tres motivos. El primer motivo es que no se pueda leer. El segundo motivo es por invasión de zona superior e inferior hacia la zona superior o inferior. Y por último, que no se pueda ver la zona media producto de las invasiones horizontales, o sea que una letra esté superpuesta sobre la otra. En cualquiera de los tres casos se convierte en una escritura confusa y los que nos habla es de poca claridad en sus ideas, impulsividad, subjetividad, y lo único que importa en estos casos es el placer del escribiente. Esto en un ambiente donde no tenemos otros indicadores, los que nos habla es de desorganización en las ideas e impulsividad. La escritura desorganizada es aquella que nosotros a una primera impresión es de improlijidad. Puede tener tachones, manchas, subrayados excesivos. Y lo que nos habla, al igual que el anterior, es de poca claridad de ideas, nos habla de desorganización, nos habla de intenciones que, si bien el sujeto sabe que son negativas, las lleva a cabo igual, y la búsqueda de ocultar esas actitudes y esos sentimientos. La escritura desproporcionada acá puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser desproporcionada en menos, en zona media, que nos va a hablar que son óvalos excesivamente angostos,
que en ese caso se llama óvalos desproporcionados en menos, y nos habla específicamente de ausencia de sentimientos, ausencia de empatía, de egoísmo. O puede ser desproporcionada en zona inferior, o sea que la parte inferior de las letras sean excesivamente grandes, infladas, que nos habla de un deseo sexual e instintivo desbordado que no conoce de frenos, típico de esto de lo que es maltratadores de tipo físico o de tipo sexual, donde el impulso violento o el impulso sexual está descontrolado. La presencia de espirales, que generalmente son espirales en las mayúsculas. La presencia de espiral nos habla de egoísmo y egocentrismo, típico de los maltratadores y de los violentos, donde solo pondera lo que ellos quieren y sus verdaderas intenciones son satisfacer sus deseos y sus impulsos. Las hampas en llamas son letras, por ejemplo, letra L, o letras que van hacia la zona superior, y en la parte más superior tiene un ángulo, lo que nos habla de sufrimiento. Sufrimiento, ¿por qué en este caso? Sufrimiento de no poder a diario poder satisfacer sus intenciones negativas, lo cual le genera ángulos en la zona superior, o sea, conflicto entre las ideas que tiene y las ideas que puede poner en práctica. La escritura puede ser también excesivamente lenta, o la que sigue, que se llama movida, que es una escritura excesivamente rápida, que no se apoya en el mismo renglón, que la inclinación varía. Si bien lenta y movida son opuestas, pueden aparecer cualquiera de las dos. Porque dentro de los perfiles de los abusadores y los maltratadores tenemos aquellos que son impulsivos y descontrolados, y aquellos que lo planifican y son excesivamente metódicos de cómo realizan las cosas. Por ejemplo, mientras que uno golpearía a un niño cada vez que se le cante y no tendría ni cuidado dónde, cómo, sino que lo haría solamente para satisfacer su impulso violento, esa sería una escritura movida, rápida, que apoye en diferentes lugares, que la inclinación varíe de espacio. Mientras que el otro va a golpearlo solo cuando no haya otras personas, solo cuando no existe la posibilidad de que nadie lo vea, en lugares también que nadie los observe, por ejemplo la espalda, los brazos, las piernas, lugares donde se oculten bajo la ropa, y a veces totalmente premeditado. Entonces, por lo tanto, su letra va a ser lenta. Cuando es impulsivo y no tiene control, va a ser una escritura movida. Cuando sea todo planificado, va a ser lenta. Con respecto acá al porcentaje, lo mismo que antes. Acá lo que vamos a ver es la tendencia a lastimar al otro, ¿sí? No vamos a saber si está maltratándolo hoy, ayer, sino que vamos a ver una personalidad que tienda a lastimar al otro. Siempre que supere el 40%, vamos a estar hablando de una tendencia a lastimar al otro, de manera intencionada, planificada. Lo cual nos va a hablar de todo lo que él exprese en sus relaciones, tanto personales como con el medio. Esto es lo que hablamos de la escritura semiangulosa. Por ahí en el medio se muestra como una persona totalmente agradable, pero puertas adentro, cuando nadie lo ve, comete estos actos de violencia y agresividad hacia niños y adolescentes. Vamos a finalizar el encuentro, y en el material extra recuerden que van a poder analizar cada uno de estos rasgos con un ejemplo y su significación psicológica. Cuando supera el 40% va a tener un significado, y cuando es menos del 40% va a tener otro significado, ¿sí? Desde ya muchas gracias, los espero en el próximo encuentro.